hermanos. Buen día. Saludos con la paz del Señor. Amén. No estamos todos, pero llenamos la sala. O sea, es muy, como el gimnasio es muy reconfortante, ¿verdad? Porque lo que el anhelo del corazón, ¿verdad?, de los hijos de Dios es la comunión con los mismos santos, ¿verdad? Hoy traigo un tema, ¿verdad?, que va muy relacionado con todo esto, con la última alabanza que estuvimos cantando. Vamos a estar hablando de qué pasa. Ya había mencionado, creo que el jueves o miércoles, el tema que sería ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa con el ser humano cuando muere? Es un tema, ¿verdad?, que tiene dos posiciones doctrinales, en el cual nosotros hoy vamos a estar viendo bíblicamente cuáles de las dos son las que más se acercan a la verdad. Ya que algunos piensan que cuando uno muere va en un reposo, va a dormir, y otros, que también es una línea doctrinal, es que cuando morimos ya estamos en la presencia de Dios. Hoy vamos a estar viendo, pero para empezar, para poder entrar en el tema, quiero que abran sus Biblias en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 7. Si a alguien le falta Biblia, acá le puedo ofrecer uno. Ahí abajo hay unos cuantos Biblias, pero ¿a quién le falta Biblia? Para ti. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Tienen todos? Amén. Como se van a dar cuenta, estamos en la creación de Dios todavía hasta el capítulo 2. El Señor sigue creando cosas. Y como dice el capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Para que nosotros podamos definir bien qué pasa con el hombre cuando muere, nosotros tenemos que definir primeramente la naturaleza del hombre. El hermano Gabriel recién estaba mencionando ahora que cuando él canta este tipo de alabanza, él le da gozo en su alma, en su espíritu. Él mencionó dos, por así decirlo, esencias que el hombre conoce que tiene dentro. Y muchas veces nosotros escuchamos que el alma es una cosa y que el espíritu es otra cosa. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Tenemos dos posturas teológicas. El estado de que el hombre, como por así decirlo, se compone de cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que apareció realmente la psicología. La palabra alma deriva luego del griego que significa psique. De ahí viene la psicología. Entonces, se hace una referencia de que el espíritu, el cuerpo es del médico, el espíritu es del pastor y el alma es del psicólogo. Pero eso como que no cuadra mucho con la palabra de Dios. Bien, el significado de la palabra alma viene, ¿verdad?, del griego que significa psique, y la palabra espíritu, creo que algunos de los hermanos ya escucharon, es neuma. Es la palabra neuma, que también deriva, nosotros hoy tenemos en cuenta ahora el neumático, ¿verdad?, que es un pedazo de caucho que se llena de aire. Es lo mismo que con lo que hizo Dios con nosotros. Nos formó del polvo de la tierra y dice que sopló aliento de vida en nuestras narices y nos dio de su espíritu. Hay un texto que dice que Dios nos dio de su espíritu para que nosotros podamos tener vida. Bien, hoy traje mucha Biblia, en realidad hoy traje mucha palabra de Dios. Vamos a abrir varias partes. Para empezar, para definir primeramente el alma, hay que ver, ¿verdad?, los textos, si él habla de lo mismo o hacen referencia o son sinónimos. Mateo capítulo 10, versículo 8. ¿Me avisan cuando tienen? Mateo, ¿cuándo? 10, 28. Bien, les leo, dice: y no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Como verán, el Señor Jesucristo mismo hace referencia de que nosotros no deberíamos de tener miedo a aquellos que matan el cuerpo, o a eso que puede matar el cuerpo. Nosotros deberíamos de tener miedo
a aquel que puede matar, destruir el alma en el infierno. Ahora, el Señor Jesucristo está hablando de alma, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados, habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Nuevamente el apóstol Juan hace referencia que ve almas debajo del altar de Dios. Apocalipsis 24 también hace referencia, al apóstol Juan ve lo mismo, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nuevamente encontramos la palabra alma en la palabra de Dios. Esos tres, ¿verdad? Esos tres versículos son muy poco a comparación de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento se hace mucha más referencia a la palabra alma, y en el Nuevo Testamento se hace muchísima más referencia a la palabra espíritu. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué el Nuevo Testamento y por qué el Antiguo Testamento, cuando se refieren a lo que tiene el hombre adentro, son diferentes? Es porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no tenía todavía un papel tan profundo. El Espíritu Santo realmente trabajaba y decía que estaba sobre aquellas personas, lo cual Dios quería utilizar. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ya estaba dentro de las personas de los que Dios quería o quiere utilizar en este momento, ¿verdad? Entonces, la palabra alma, ya tenemos una idea de qué podría ser. Ahora, neumas sería el espíritu, que podemos encontrar mucho en el Nuevo Testamento, que está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Los que tienen bolígrafo, los que tienen... yo tengo un bolígrafo acá si quieren, para poder anotar, para poder avanzar, porque si no nos va a llevar mucho tiempo esto. Lucas 23, 46, mientras que buscan yo les leo, dice: y Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo en la cruz, todos vimos, ¿verdad? La pasión de Cristo, cuando el Señor ya estaba a punto de morir, se dirige a Dios diciendo: en tu mano encomiendo mi espíritu, no dice alma. Pero en la Biblia nosotros podemos encontrar que alma y espíritu hablan de lo mismo. O sea, no se puede hacer una diferencia. Es que el mundo sí lo hace. ¿Por qué? Porque la psicología te dice, ¿verdad?, que el alma son el centro de las emociones del ser humano. Entonces, el psicólogo sí piensa que tenemos un espíritu, que tenemos alma y que tenemos un cuerpo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos cuerpo, alma, espíritu, corazón. Hay un texto que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Quién piensa aquí que ese texto hace referencia a que nosotros tenemos que ir al cardiólogo? Nadie. ¿Por qué? Porque el espíritu, la palabra de Dios, habla de lo interior del ser humano. ¿Por qué? Cuando el Señor, ¿verdad?, nos dice que nosotros debemos de alabarle a Él, nos pide que nosotros lo alabemos con la mente, que lo alabemos con la fuerza, que lo alabemos con el alma, que lo alabemos con el espíritu. O sea, es como una hipérbole lo que hace la palabra de Dios, una exageración de que Dios no quiere solamente nuestro cuerpo ni nuestro espíritu, Él quiere la totalidad del ser humano para que podamos alabar su nombre. Hechos, capítulo 7, versículo 59. Recordarán la historia de Esteban cuando estaba siendo apedreado. También mencionó lo mismo que el Señor Jesucristo mencionaba en la cruz. Dice: y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor diciendo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuevamente encontramos la palabra espíritu con minúscula, ya que nosotros tenemos un espíritu y aparte de nosotros está el espíritu de Dios. Yo recuerdo muy bien que al hermano Aurelio era que le dije que nosotros no tenemos un espíritu, que el espíritu que está dentro de nosotros es solamente el espíritu de Dios. Pero hay un texto que dice que el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos dentro de nosotros nuestro espíritu o nuestra alma, como podríamos llamarlo, como la palabra de Dios lo llama, y luego detrás de eso también está el espíritu de Dios dentro de nosotros. Hebreos 12:23 es un libro que no se sabe quién escribió, pero los teólogos o los estudiosos de la Biblia
creen que fue Pablo aquel que escribió, porque ese libro no tiene ninguna presentación. Yo también creo lo mismo, porque dice a la congregación, 12:23, Hebreos 12:23, dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Nuevamente, hermano. Sí, justamente ese tema, cuando hablamos, se refería, ¿verdad? Que el hombre es un ser espiritual. Ajá. Porque si nosotros no fuéramos un ser espiritual, no hubiéramos buscado a Dios. Porque Dios es espíritu, y busca el espíritu, busca lo que es suyo, justamente. Bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, lo que estaba mencionando. Hay muchos textos que hacen referencia a que el Señor dice tu corazón, del corazón viene esto. O sea, del corazón nosotros podemos entender, no por ese músculo que bombea sangre, sino por ese ser interno que mora dentro de nosotros, que nosotros le podemos llamar nuestro corazón, nuestra mente, le podemos llamar nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros y eso es lo que puede llegar a la presencia de Dios. Nosotros, nuestro cuerpo físico, como dijo el hermano Ignacio recién, si nosotros estuviéramos hoy, ahora mismo, en este cuerpo delante de Dios, nosotros estaríamos muertos. O la gloria de Dios nos fulminaría, ¿verdad? Pero nuestro espíritu sí, ese es el que puede estar en la presencia de Dios y va a estar en la presencia de Dios. Dice, si vamos a suponer que somos alma y espíritu, solo por un texto de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que dice, el mismo Dios da paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto es el único texto que muchos utilizan para definir que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque dice que todo eso va a ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es lo que mencioné hace rato. Eso es una hipérbole que Pablo utiliza mucho, y no solamente en este texto, en muchos otros textos, dando una exageración de que todo lo que nosotros somos va a ser guardado para la presencia de Dios, o todo lo que nosotros somos deberíamos de utilizar para la alabanza a Dios. Nosotros, ¿verdad? Ese es el problema que nosotros podríamos tener muchas veces, ¿verdad? De agarrar un texto de la Biblia y querer hacer una doctrina o una enseñanza de ello. Y si nosotros, justamente para eso son este tipo de estudios, para definir, tomar los dos puntos, ¿verdad? Con pinza y acercarnos mucho a la palabra de Dios, y con la palabra de Dios, que es la luz, iluminar cuál es el correcto y cuál es el incorrecto. Entonces, nosotros estamos pudiendo definir ahora mismo, para poder definir qué pasa cuando morimos, tenemos que definir acerca del alma y acerca del espíritu, porque por eso leímos en Génesis capítulo 2 que el Señor sopló el espíritu dentro de nosotros y hubo un alma viviente. Porque Dios nos dio, ¿cuántos creen que cuánta naturaleza tiene el ser humano? Dos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza natural, carnal, por así decirlo, y una naturaleza espiritual, como mencionó el hermano Aurelio. Ese espíritu, antes de conocer a Cristo, la Escritura dice que está muerto. Significa que no tiene vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, recibimos esa vida espiritual. Porque, que yo sepa, ninguno, ¿verdad?, de nosotros estuvo muerto físicamente para escuchar el Evangelio. O no te vas a ir en el cementerio a predicar y de ahí se va a levantar gente. No. La gente que está caminando, que parece viva, el Señor Jesucristo que dice que están muertos en delitos y pecados. Pero no su cuerpo físico, su cuerpo espiritual, o ese ente espiritual que vive dentro de cada ser. Entonces, cuando nosotros recibimos el Evangelio, recibimos la vida, y es lo mismo. Cuando si nosotros podemos definir, ¿verdad?, que el alma es el centro de las emociones, ¿por qué entonces uno de los frutos del espíritu es el gozo? Si las emociones se encuentran en el alma, ¿por qué nosotros entonces el espíritu no va a tener emociones? Ya que un fruto del espíritu es el gozo, la paz y toda esa motivación que te da espiritualmente. Entonces nosotros podemos encontrar en la Biblia que los dos son la misma cosa, nada más que se utilizan para decir, o para por así decirlo, para dar a entender, porque los griegos hablaban mucho del alma. Gente que no conoce a Dios hablaba del alma, filósofos, gente que creía que el cuerpo sí es malo pero el alma es buena. Y claro, nosotros sabemos que no es así, que nuestro espíritu es lo malo, nuestro cuerpo es lo malo, porque todo nuestro ser está en corrupción sin Cristo. Ahora,
Con Cristo somos nueva criatura, tenemos un nuevo nacimiento y venimos a ser completos, así. Por ejemplo, yo escuché, ¿verdad?, que si nosotros se nos arrancaran, hay muchas películas que se le arranca a uno el espíritu y su cuerpo se le cae. Y eso es lo que va a acontecer con nosotros. Si nosotros no tenemos el espíritu o el alma que nosotros tenemos dentro, nosotros vamos a ser solamente un pedazo de carne y hueso. Y de la misma manera, si nosotros solamente somos espíritu, nosotros, uno, nadie no nos va a poder ver. Y dos, no vamos a estar acá. Porque el espíritu no, al menos el espíritu de los hombres no mora en la tierra. Como muchas iglesias tienen en cuenta, ¿verdad? Que si una persona muere, su alma está rondando por todos los lugares. Y la Biblia no hace referencia a nada de eso. No tenemos eso como nosotros por enseñanza, sino que uno muere y ya se va en uno u otro lugar. Y eso vamos a estar definiendo ahora. El significado de la muerte es la separación de dos naturalezas. Significa que cuando nosotros morimos, nuestra naturaleza carnal o física se separa de la naturaleza espiritual. Eso es lo que muchas veces yo utilizo para hacer evangelismo, ¿verdad? Explicarle a una persona que cuando uno muere, su alma va a tener que separarse y va a tener que estar en la presencia de Dios un día en el día del juicio para recibir o vida eterna o condenación eterna. Entonces, los justos, vamos a empezar por los justos. Dice, los justos al morir, ¿dónde van? Génesis 3:19. En las posturas doctrinales acerca de estos dos puntos sí tienen algo en común, de que el cuerpo vuelva al polvo. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan que hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En eso no hay nada que discutir. Todos estamos de acuerdo que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se desecha, nuestro cuerpo se hace polvo, nuestro cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Lo que pasa, lo que está dentro de nosotros sí es una controversia en cuanto a lo que estamos tocando. Hechos, capítulo 13, versículo 36, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Cuántos creen aquí que esta palabra durmió hace referencia a dormir del sueño? Porque la palabra de Dios, sabemos que hay palabras que, las dos más conocidas, que dicen una cosa pero significan otra cosa. Por ejemplo, cuando Adán conoció a Eva y le nació Caín, ¿a qué hace referencia? A que tuvieron relaciones íntimas, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Nosotros tenemos ese término para decir, bueno, yo le conocí a la hermana Lidia porque me fui en su casa. Pero la Biblia dice que cuando una persona le conoció a otra persona, por ejemplo David, cuando volvió a conocer a Betsabé, le nació su hijo Salomón. ¿Por qué? Porque esa palabra hace referencia a tener relaciones íntimas. Y también la palabra dormir también hace referencia a la muerte. Por ejemplo, Juan capítulo 11, versículo 11 al 13, dice la muerte de Lázaro. Todos recuerdan la muerte de Lázaro. Jesús dice, bueno, nosotros todavía no vamos a ir. ¿Por qué? Porque Jesús esperaba hasta el cuarto día, ¿verdad? Para que él pueda ir de la muerte de Lázaro y de ahí pueda resucitarle. Y este es un dato muy importante del por qué el Señor esperó 4 días. ¿Y por qué él resucitó al tercer día? Porque al cuarto día el cuerpo dice que ya tiene que empezar a descomponerse. El cuerpo al cuarto día ya tiene que empezar a tener olores fuertes, a hincharse. ¿Por qué? Porque el primero, el segundo, el tercer día muchos cuerpos todavía no aguantan. Pero el cuarto día ya es un día muy especial en el cual el cuerpo ya no puede estar sin vida porque ya va a estar pudriéndose. Entonces el Señor esperó hasta el cuarto día donde parecía que lo imposible no podía ser. El Señor fue al cuarto día y dijo eso. Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El Señor Jesús hizo eso. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Vieron cómo el Señor en realidad utilizó un término, pero ni siquiera los discípulos entendieron. Y hasta el día de hoy hay gente
que quiere utilizar esta palabra para definir una doctrina, ¿verdad? Que cuando nosotros morimos estamos en sueño o en reposar del sueño, y eso es lo que veremos más adelante. Entonces, la palabra durmió hace referencia a la muerte. También, como Tesalonicenses dice, ese texto no lo anoté, pero creo que dice que nosotros no nos preocupemos como aquellos que no tienen esperanza por los que duermen, ¿verdad? Porque no dice los que murieron, dice los que duermen. Entonces, también hace referencia acerca de la muerte. ¿Qué dice Eclesiastés, hermano? Te quería, buen día, hermano. Estas palabras que vos estás especificando es muy acertado, pero tenemos que tener en cuenta que el hebreo antiguo, una palabra cuando se tradució del hebreo al griego, tenía varias definiciones. O sea, una palabra así, por ejemplo, durmió. Hay momentos donde en la traducción dice que se refiere a la muerte, pero en forma leve. Cuando se tradució al latín y después al castellano, hubo esa variante. Y por eso es importante la aclaración que estás haciendo, la interpretación veraz de la palabra. Pero el hebreo es igual que el guaraní. Por ejemplo, el guaraní va a decir, ¿cómo puedo traducir maena? Miles de traducciones tiene. Sí. Y se busca uno que vaya acorde, en concordancia o que tenga similitud a lo que vos estás queriendo decir. Entonces, es importante esa aclaración y también a la gente que el hebreo antiguo tenía muchas definiciones. Se tomaba lo más para tomar el contexto. Después se tradujo al griego, después se tradujo al latín y después al castellano y después al español. Sí. Es importante esa aclaración que estás haciendo porque se tiene que tener el fondo real, el contexto, lo que Sí, quería decir la palabra. justamente, ¿verdad? El Señor pues es muy sabio cuando hace las cosas. ¿Por qué el Señor, habiendo tantos idiomas en el mundo, utilizó el hebreo y el griego? Y en parte el arameo. ¿Por qué? Porque el arameo, el hebreo, como dice el hermano, ciertamente es muy poético. Para contar historias es especial. Pero el griego, para definir palabras con mucha certeza, se escribió. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay mucha historia, hay muchos poemas, hay muchos, por así decirlo, himnos, que necesitan un idioma en el cual se pueda entender de diferente manera. Pero cuando se habla de doctrina, por ejemplo, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, todo eso se escribió en griego porque el Señor necesitaba que todo eso sea preciso. Ahora, si nosotros ya queremos tergiversar las palabras, ya es nuestro problema. Pero el griego es preciso. Por eso es que nosotros tenemos que atender con las traducciones de la Biblia. Porque muchas traducciones no apuntan en su totalidad a la palabra que verdaderamente el Señor quiso decirnos. Ese es como punto de aclaración y gracias, hermano, por tu aportación. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, dice: el rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Lo que estuvimos hablando. En el principio, cuando Dios creó al hombre de barro, era puro barro, era puro, supongo que ya era carne. El Señor tuvo que haber soplado en su nariz aliento de vida, que dice también el Señor que es su propio espíritu, nos dio de su propio espíritu. Entonces, dice que cuando nosotros morimos, lo que ya hablamos, el polvo o el cuerpo vuelve a la tierra de donde lo formó y el espíritu va a Dios. Esto nosotros podemos suponer que cuando nosotros morimos, bueno, vamos a decir, nos vamos en un reposo y cuando nos despertamos ya estamos delante de Dios para el juicio. Bueno, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Realmente la palabra de Dios hace mucho más referencia acerca de ese, cuando nosotros recibimos nuestro cuerpo glorificado, hermano. Poco habla acerca de qué pasa con el hombre cuando muere, pero hay cositas, ¿verdad?, que nosotros estamos leyendo ahora mismo que nos puede dar una idea, ¿verdad?, en la cual nosotros podemos llegar a una conclusión. Romanos 8, lo que estuvimos hablando, Romanos 8, 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo tenía por mi ignorancia también pensaba que no era así. Entonces el hermano, como él tenía ya más conocimiento, me dijo: no, hay un texto que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y es así. El día de hoy, ¿cómo nosotros sabemos que somos hijos de Dios? Todos creo que los que estamos acá y tenemos la certeza, yo no puedo juzgar a nadie de que sí es o no es, pero nosotros, lo que más sabemos que somos hijos de Dios somos nosotros mismos y el Señor.
¿Por qué? Porque el Señor dice en un texto que el Espíritu es el que conoce al Espíritu. ¿Y que cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de eso? Primero, en nuestro nuevo nacimiento la palabra dice que nosotros como niños recién nacidos debemos de desear la leche espiritual no adulterada. Cuando nosotros nacemos recién, estamos en nuestro primer amor, nuestro enfoque debe ser de buscar la palabra de Dios. Y eso nos tiene que dar una noción de que nosotros somos hijos de Dios. El otro punto es cuando nosotros ya dejamos nuestro primer amor y empezamos a pecar. Y si vos pecás y no tenés remordimiento, hermanos, esa es mala noticia. Pero si vos pecás y tenés remordimiento, esa es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, nuestro espíritu, el mismo dice, el espíritu se contriñe dentro de nosotros y nos hace inclusive muchas veces no querer ni siquiera orar, ni siquiera para pedir perdón, porque la palabra ya dice que nosotros pidiendo perdón, el Señor va a perdonar nuestra multitud de pecados. Y eso no significa que en una vez hiciste eso en tu arrepentimiento y luego ya nunca más volviste a hacer. Ahí se hace la referencia de que sí sos hijo de Dios, que cuando pecas, corriendo vas, te arrodillas y oras a Dios pidiendo perdón. Porque eso es lo que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Porque la palabra de Dios dice que el arrepentimiento es el fruto del Espíritu. Que el Espíritu mismo nos da a nosotros ese arrepentimiento para que nosotros cada vez que hagamos lo malo, porque somos falibles, corramos a los pies de Cristo pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Y la palabra de Dios dice que Él es justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, esa es la manera que nosotros podemos definir claramente, personalmente, que somos hijos de Dios. Que si no tenemos ese remordimiento, si nosotros pecamos y estamos tan tranquilos, eso sí es una muy mala noticia. Pero si nosotros pecamos y tenemos un remordimiento dentro de nosotros, eso nos da la pauta de que somos hijos de Dios. Ese espíritu que una vez estuvo muerto, ya con vida, recibe el testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. Por esa razón, el único que puede saber con certeza somos nosotros los que somos hijos de Dios. Filipenses 1:23. Ahí estamos ya empezando a hablar acerca de Pablo y las referencias que él da acerca de la muerte. Filipenses 1:23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuál sería el deseo de Pablo de querer morir sabiendo que él no va a estar en la presencia de Cristo? O el de nosotros. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes, sin tener todavía el conocimiento pleno, ¿verdad?, de cuál es la posición veraz que la palabra de Dios hace? Si nosotros morimos, yo deseo, si muero hoy, deseo estar ya en la presencia de Dios. En espíritu igual. Porque en la resurrección tendremos nuestros cuerpos. En la resurrección recién estaremos completos. Por eso es que había almas debajo del altar de Dios. Y yo también creo, ¿verdad?, tras estudiar meticulosamente la palabra de Dios, que cuando nosotros morimos, estamos ya en la presencia de Dios. Dice, porque de ambas cosas estoy en estrecho. Significa que él tiene, por así decirlo, un deseo de quedarse en la tierra por querer predicar el Evangelio, porque a eso él fue llamado, y también de partir de este mundo por estar en la presencia de Dios. Porque 2 Corintios, capítulo 8, cuando Pablo, ¿verdad?, empieza a hablar de este tabernáculo celestial, que dice, si nosotros somos desechados de este cuerpo, en el cielo tenemos un tabernáculo, ¿verdad?, incorruptible. Dice en el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿A qué hace referencia? A que yo, por ejemplo, el hermano Julio, él desearía, ¿verdad?, estar ausente del cuerpo o fuera del cuerpo y estar presentes al Señor. Pero en este momento nosotros, no sin hacer referencia de que nosotros estamos ausentes del Señor. Dice que el Señor está con nosotros desde el momento que somos aceptos por Él, somos salvos por Él, hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios y yo creo en eso. Hermano. Me definí un poquito sobre el tabernáculo. Está el tabernáculo que Dios utilizaba antes, donde Él estaba morando en la tienda, ¿verdad? Hoy en día el tabernáculo viene a ser nuestro cuerpo. Hay que definir para entender el tabernáculo. Salomón dijo cuando construyó el primer templo, dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener, dice, ¿cuánto más esta casa que yo te edificaré? El Señor no mora, como dijo Jesucristo, creo que, no sé si fue Jesucristo o fue otro de los apóstoles,
que dijo que el Señor no mora en cosas hechas por manos de hombre. La palabra de Jesús. Creo que fue Jesucristo. Que Dios no mora en casas hechas por manos de hombre. Él mora en nuestros corazones cuando nosotros recibimos a Jesús. Dice la palabra de Dios, dice que el mundo es el estrado de los pies. O sea, de que uno tiene el mundo entero. Claro. Está bajo sus pies, ¿no? Para darme una idea de lo que, la inmensidad de lo que. La palabra de Dios dice que cuando Cristo resucitó de los muertos traspasó los cielos. Significa que nada le... Porque Él tenía que llenarlo todo, dice. Él traspasó los cielos. Nosotros tenemos una idea de que son 3 cielos. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo resucitó traspasó los cielos para llenarlo todo. Significa que nada le puede contener. Él es demasiado grande. Él es inmenso. Y nosotros pensamos, bueno, si tenemos Dios tan grande, ¿cómo es que Él mora dentro de nosotros? Y Él puede hacer eso. Y hace eso. Está dentro de nosotros todos los días intentando querer ayudar nuestro carácter. Querer formar nuestro carácter, querer formar nuestras vidas. Para que cuando nosotros decidamos, bueno, Señor, quiero hacer tu voluntad, el Espíritu, bueno, ¿querés que yo haga? Bueno, Él empieza a tomar la carrera, Él empieza a tomar nuestro mando y empezamos nosotros a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros alimentamos la carne? Vamos a vivir conforme a la carne. Pero si nosotros alimentamos el Espíritu, vamos a vivir conforme al Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. No, eso es donde Pablo hacía referencia, es necesario que yo mengue y él crezca. Juan Era el Bautista. El Bautista dijo que cuando le preguntaban, pero que él también bautiza, y él dice, es necesario que yo mengue y que él crezca. Y es lo mismo, es necesario que nuestra carne mengue y que el Espíritu Santo crezca. Porque el único que va a hacernos caminar rectamente es el Espíritu Santo. Nosotros por sí solos somos malos. El primer paso que damos es que nos vamos a tropezar. Pero con el Espíritu Santo tenemos la luz, con el Espíritu Santo tenemos a Dios con nosotros, ¿verdad? Que Él nos puede ayudar en todo momento. Estar ausentes del cuerpo da la idea de una muerte, separado del cuerpo en espíritu y estar en presencia del Señor. Porque el contexto habla del tabernáculo celestial, lo que estuvimos hablando recién, el cual hacía referencia que ese tabernáculo, ese templo que que hicieron los judíos, hacía referencia a que cuando Cristo dijo, yo voy a destruir el templo y al tercer día voy a reconstruir. Y Juan dice que él hablaba del templo de su cuerpo. Pero también ese templo fue destruido después. Pero nosotros somos también templo del Espíritu Santo, como dice Pablo. Apocalipsis, ya leímos. ¿Y qué pasa con el alma de los malvados a morir? Acá vamos a empezar a tocar un tema muy especial también, lo cual también tenemos que definir bien. Si nosotros ya pensamos, Pablo hace referencia a que cuando nosotros los justos morimos, estamos delante de la presencia de Dios aguardando el día de la redención, porque creo que está ahí un texto en capítulo 2 de Efesios que dice, cuando Cristo murió, ¿verdad? Fue a los cautivos y llevó cautivo la cautividad. ¿Qué significa estar en cautiverio? Estar preso, estar encerrado, por así decirlo. Entonces Cristo dice que descendió y llevó cautivo la cautividad. El pastor Miguel Núñez dice que cuando Cristo hizo eso, llevó a todos aquellos que estaban en el lugar reservados para el día de la redención. Porque antes que Cristo esté en la cruz no había redención. Había gente que por fe se salvaba esperando la redención. Entonces que cuando Cristo murió y venció la muerte, de ese momento dice que nosotros ya estamos reinando con Cristo. Hay un texto en Colosenses que con los hermanos muchas veces también estamos hablando de eso, que dice que nosotros de este reino fuimos trasladados al reino de nuestro Padre. Entonces significa que nosotros en el momento que nosotros creemos, de la misma manera que estamos destinados a ser salvos, porque cuando nosotros nacemos, una cosa tenemos muy certera: vamos a morir. Y de la misma manera cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿verdad?, estamos destinados a estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros ya no nos queda más nada. Nosotros ciertamente vamos a pasar por un juicio, por las recompensas, por así decirlo, por el juicio, pero nosotros vamos a estar con el Señor, sí o sí, de eso no hay duda. Pero ¿qué pasa con los malvados? ¿Qué pasa con los injustos? Porque nosotros somos malvados, ¿no? ¿Qué pasa con los injustos? Lucas 16, 19 al 31, el Señor cuenta una historia.
no cuenta una parábola, es una historia, el rico y Lázaro. Porque cuando yo al menos que estudié mucho, ¿verdad? Casi todas las parábolas, en cada una de ellas el Señor dice, y le refirió esta parábola. O el escritor mismo del Evangelio dice, y el Señor contó una parábola, ¿verdad? Entonces, Lucas, cuando escribe dice que Jesús contó una historia porque dice, había un hombre rico. Y en ninguna otra parábola vas a encontrar que el Señor dio nombre a alguien o que el Señor dio, por así decirlo, sentido a algo, sino que Él habló de siembra, Él habló de un padre de familia, Él habló de un rey, Él habló de por así decirlo, de un rico, de una mujer, pero nunca decía el nombre de ninguno de ellos. Inclusive en esta historia cuenta a Abraham, porque dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos y en el Hades, que hace referencia en la palabra griega a Seol, que sería el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico, ¿verdad? El Señor está contando una historia de que él ya estaba en un lugar de tormento. ¿Cuántos creen que cuando Cristo estaba, antes de estar en la cruz, ya había gente en el infierno? ¿Hay alguno que cree eso? Porque yo lo creo. Porque cuando Cristo murió, dice que Él descendió y predicó a los espíritus encarcelados. Significa que cuando Cristo murió, había ya un montón de gente en el infierno. Y vamos a hablar de eso. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Quién resucitó de los muertos? El único que resucitó de los muertos, Jesucristo. ¿Y por qué sigue habiendo gente en el infierno? Para dar, por así decirlo, veracidad a lo que Jesucristo está contando en esta historia. Hay gente el día de hoy que dice que en el caso que solamente si yo veo a un milagro, yo voy a creer. Esa gente no va a creer, porque si no puede creer en la Escritura, porque la salvación es por fe, ¿verdad? Si no pueden creer en la Escritura, no pueden creer en el Evangelio, no van a creer ni si ven el milagro más grande, ni si hacen llover pan del cielo. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe y es por gracia y es de Dios. Y por la palabra. Claro, por la palabra de Dios. Dice, entonces, ¿qué pasa con los malvados? En el momento que mueren, ya están esperando el juicio en tormento. Hay más referencias. Judas, capítulo 1, o Judas 1, 6 y 7. ¿El infierno para quién fue creado? Satanás y sus secuaces. Bien. Porque ese fue, realmente creo que el infierno fue lo primero que Dios creó para el castigo de seres, no para el hombre. Realmente nosotros tenemos esa referencia, pero el hombre va a ir ahí por su desobediencia. Lastimosamente dice, a los ángeles
que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Punto y coma. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. El Señor ciertamente le castigó a Sodoma y Gomorra físicamente con fuego, dice la palabra de Dios. Pero dice fuego eterno en este texto. Significa, y vamos a encontrar que Pedro habla de lo mismo, que ellos están pasando un fuego eterno y ellos están puestos por ejemplo para hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy a la gente que vive tan mal por así decirlo, su vida sexualmente, se le hace llamar sodomitas. Porque copian, por así decirlo, copian las cosas que la gente de Sodoma y de Gomorra hacían. Entonces, para ejemplo de esas personas es que Dios dio un castigo a Sodoma y a Gomorra, porque Dios no hace las cosas porque sí nomás. Dios no porque solamente aborrecía el pecado de esa gente y lo hizo. Él hizo para darnos ejemplo, ¿verdad? De que esa vida es mala. Porque si fuera así, el día de hoy, ¿cuánta gente va a morir? ¿Cuánta gente allá afuera que tiene la mente corrompida, ¿verdad? Que vive su vida sexual muy mal, como los sodomitas, como los de Gomorra? Dice 1 Pedro 3, 18 y 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Yo escuché una señora una vez dijo que aquellos que Cristo fue y predicó también los salvó. Pero Cristo fue y dio testimonio de lo que Él hizo, porque Él tenía que cubrir todos los lugares para que nadie esté, por así decirlo, excusado. Porque en el contexto dice a quién fue y predicó. Dice que en la época de Noé, aquellos que no creyeron el evangelio de Noé, a esa gente fue y predicó el evangelio de la salvación. Entonces, Cristo fue y fue al infierno, o al menos en el lugar donde estaban esa gente, a hablarle acerca de las buenas noticias, que ya no va a ser buena para ellos porque ellos ya estaban condenados, para que no tengan excusas. Dice también, este es un texto, ¿verdad? Que aquellos que creen que nosotros morimos y estamos dormidos, lo transgiversan, porque hace referencia a una cosa, que nosotros solamente suponiendo vamos a entender que es así. Pero la palabra de Dios dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 41 al 43. Todos recuerdan a los ladrones en la cruz al lado de Cristo. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si nosotros, podemos suponer que nosotros morimos y estamos dormidos, nosotros vamos a decir, vamos a suponer que es así, que hoy estaremos, pero la palabra de Dios que dice que ese sueño puede ser, por ejemplo, como lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que dormimos y en un rato ya nosotros ya estamos ahí, que no vamos a sentir nada, que vamos a estar ahí inconscientemente esperando el día del juicio o esperando la resurrección de los muertos. Pero la palabra de Dios dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Cristo en su muerte, Él estuvo activo en el otro reino, en el otro mundo espiritual. Él ciertamente estuvo 3 días sin estar en su cuerpo físico en este mundo, de este lado del mundo, pero en esos 3 días también hizo Él algo. No es que murió y estuvo reposando, porque la Biblia nos dice que Cristo murió y estuvo durmiendo 3 días y luego resucitó. Dice que cuando murió fue y predicó a los espíritus encarcelados. Otra cosa, la única forma de que nosotros estemos completos es
teniendo un cuerpo glorificado. Ahora mismo nuestro cuerpo está en corrupción, pero cuando Cristo vuelva nos va a dar cuerpos incorruptibles. Hay gente que piensa que cuando nosotros morimos, nosotros ya no vamos a comer, nosotros ya no vamos a tomar, pero la palabra de Dios dice que nosotros vamos a celebrar la cena del Señor en el cielo. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, el Señor dice que yo no volveré. Cuando el Señor antes de ir a la cruz dijo, ya no volveré yo a tomar con ustedes ni a comer con ustedes hasta que venga en mi reino, esté en mi presencia. Palabra más, palabra menos, pero eso es lo que dice el Evangelio de Lucas. Entonces, también cuando Cristo resucitó, ¿comió o no comió? La palabra de Dios hace referencia a eso, ¿sí o no? Comió. Juan dice, nosotros comimos con Él, nosotros le palpamos a Él, porque Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Cristo traspasó la pared. Y ellos le pudieron palpar a Cristo. Él no vino como espíritu. Eso es lo que Juan defendía como teólogo, de que había gente en esa época también que pensaban y que dijeron que Cristo no volvió en carne, que Él no tuvo un cuerpo, que Él vino en espíritu. Pero la palabra dice que el sepulcro estaba vacío. Hermano. Tomás holgó la huella del clavo por la mano. Entonces, ¿cómo le iba a palpar si es que era... Ese era el testimonio más claro allí de que Cristo recibió un que cuerpo. echa todo por el suelo lo que otros quieren. Cuando Juan vio a Jesús, o al menos en el Apocalipsis dice que vio a un cordero como inmolado. ¿Por qué razón ustedes creen que Cristo dejó sus huellas en el costado y en las manos y en los pies? Para que nosotros no olvidemos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Por esa razón es que Cristo dejó esas marcas de la cruz en Él. Dice, nosotros, en 2 de Pedro hace mucha referencia a esto. Cuando él escribió dos cartas más, pero habla mucho, ¿verdad?, acerca de los falsos profetas, habla acerca de los castigos. En 1 Pedro ya leímos, 2 de Pedro también hace referencia, dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 9, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad. ¿Ven qué claro el texto de Pedro, que dice arrojándolos al infierno, directamente al infierno? No dice en prisiones oscuras, no dice en cárceles, dice directamente al infierno. Los entregó a prisiones oscuras para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué me puede decir la traducción de la palabra impía? ¿Qué significa ser impío? Porque la Biblia dice impíamente. No creer en Dios y estar en pecado. Es confrontar a Dios directamente. Ese es ser un impío. Es sabiendo, ¿verdad?, confrontar a Dios. La gente de la antigüedad, los que venían desde Noé, ellos son los más cercanos a la creación, los que estuvieron más cerca del punto de inicio, por así decirlo. Esa gente sabía que existía Dios, pero se rebelaron totalmente contra Dios, que en el capítulo 6 el Señor dice ya que en toda la tierra ya no se halló más todo el corazón, el designio de los corazones del hombre estaban corrompidos, que seguían solamente el mal. ¿Por qué? Porque vivían impíamente, vivían en contra de Dios, haciéndole la contra de Dios, porque Dios mandaba que el hombre viva, por así decirlo, justamente, y ellos no querían vivir justamente. Dice, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Vieron o sea, realmente es tan lindo ver que un hombre
viva así. Y era tan justo Lot, ¿verdad? Que él miraba a esa gente, ¿verdad? Que vivía impíamente y él se dolía dentro suyo. Él vivía en ese lugar. El Señor dejó que él viva hasta el último día del juicio en ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito con él y su familia. Librarlos de ese mundo, lo que nosotros hoy día podríamos ser considerados como Lot. Y todo lo que está fuera de estas cuadras, de estas paredes, es el mundo, lo que representa Sodoma y Gomorra, lo que representa Egipto, ¿verdad? Que el Señor nos puede librar de eso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos, al menos yo muchas veces le digo a mi esposa, ¿verdad? Yo no sé si todos tienen acá la dicha, ¿verdad?, de tener familia cristiana, yo no. Cuando mi mamá me invita a mi casa, yo amo con todo mi corazón a mi mamá y mi papá y a mis hermanos. Pero yo no me siento más tan a gusto como me siento en esta casa, como me siento con los hijos de Dios. Porque mi mamá, mi papá, mis hermanos no hablan lo que yo hablo, no piensan lo que yo pienso, no adoran a Dios como lo quisiera hacer yo. Entonces, esa es la vida de un justo en este mundo. Aunque vos tengas padres, aunque vos tengas familia en ese mundo, ya no sos de ese mundo, vos ya no perteneces. Yo le digo a mi esposa, a mí me gusta irme a la casa de mi papá porque tengo que irme, porque son mis padres, ¿verdad? Y los amo mucho. Pero no es lo mismo, no. En una cena familiar, cuando nosotros nos quedamos a comer acá, no es lo mismo cuando yo me voy a comer allá. La gente no ora para comer, la gente no agradece. Y para mí personalmente no es más tan agradable. Y es lo mismo que sentía Lot, pienso yo, ¿verdad? Viviendo entre esa comunidad tan impía, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a una conclusión. Dice, continuando ahora el texto, que no leí todo, perdón, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor sabe librarnos de tentación. Muchas veces nosotros mismos nos metemos en tentación. Muchas veces nosotros mismos nos vamos hacia ese lugar. Ayer estamos viendo, al menos yo empecé a ver un ratito nomás la película de Pablo, el apóstol de Cristo, la película que está en Netflix. Nada bíblico, ¿cierto? Que dice Pablo, supuestamente decía, Cristo me pidió que yo vaya a la derecha y yo fui a la izquierda. Cristo me pidió que yo vaya a la izquierda y yo fui a la derecha. Y eso no dice en la Biblia, pero es cierto. Muchas veces, ¿verdad? El Señor nos pide que nosotros estemos caminando a la derecha y nosotros mismos nos vamos a la izquierda. Porque vivimos rebeldes, o sea, nosotros mismos no queremos ir hacia la tentación muchas veces. Pero dice el Señor que Él sabe librarnos de la tentación. Él no nos va a librar porque sí, o sea, tipo, yo me quiero ir a donde no debo ir y el Señor me va a agarrar y me va a dar la vuelta otra vez. Él nos va a librar si nosotros le pedimos que nos libre de la tentación. Porque el justo no quiere más vivir esa vida. Yo muchas veces cuando empiezo a pecar le pido a Dios, yo te pido fortaleza. Yo te pido que vos seas aquel que me dirija mis pasos, porque si yo va a depender de mí, yo sé muy bien que voy a volver a caer. Entonces ese debería ser nuestro concepto, ese debería ser nuestras oraciones diarias cuando nosotros tenemos una lucha con tal pecado. Pedirle a Dios dirección, pedirle a Dios que Él nos ayude, porque el único que puede librarnos de la tentación, de esos malos momentos es Dios. Pero también Él sabe reservar a la gente para el castigo del gran día. En conclusión, nadie duerme. Ambos estamos conscientes en ciertos lugares esperando la resurrección de los muertos, unos en consolación, como lo era Lázaro, y otros en tormento, como lo era el rico. El Señor dio esa referencia, no va a dar de balde. Lo único que creen que esa es una parábola son los testigos de Jehová, que no creen en el infierno. Pero nosotros creemos que esa palabra de Cristo es cierto, porque sí creemos en un infierno, sí creemos en un cielo. Y ahora mismo, viendo la palabra de Dios y los argumentos de que Pablo dice que le es mejor, le es ganancia morir, porque cuando va a morir va a estar con Cristo. O si no, ¿qué ganancia va a ser saber que vos te morís y vas a tener que esperar otra vez hasta el día de la resurrección dormido? Entonces, creemos y podemos llegar a una conclusión de que cuando nosotros morimos, estamos en alma o en espíritu, como nosotros quisiéramos llamarlo, delante de Dios, esperando, siendo consolados. Porque también hay un texto que dice, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas, dice el Apocalipsis, no juzgas nuestra
nuestra alma de aquellos que moran en la tierra. Y había todavía gente en la tierra y había gente que se estaba quejando ahí allá arriba. Porque estaban desnudos y el Señor dice a Juan que le dio túnicas y que esperen un poco más de tiempo. Hay gente, hermano, del día de hoy que ya está gozando en la presencia de nuestro Dios, que ya está viviendo en la presencia de nuestro Dios. Y como dijo una vez el hermano Alfredo, la muerte es un amigo. La muerte es, por así decirlo, John Piper dijo algo muy hermoso, que yo lo anoté. Dice, para los creyentes la muerte no es la ira de Dios hacia ellos, sino es el último suspiro de un enemigo derrotado que sin saberlo abre una puerta hacia el paraíso. Y eso es lo que es para nosotros la muerte. Ciertamente no queremos morir como dijo el hermano Ignacio, pero para nosotros, hermanos, la muerte es el último suspiro de un enemigo derrotado. Que Satanás quería que nosotros muramos y estemos muertos por la eternidad, pero por la gracia de Dios nosotros vamos a morir una sola vez y vamos a vivir eternamente. Y ese es nuestro consuelo, ese debería ser nuestro gozo. Y para terminar, quiero leer Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, que dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Este texto es maravilloso, hermanos. Nada nos puede separar del amor de Dios, nada, ni siquiera la muerte, dice la palabra de Dios. La otra vez estuvimos hablando con Gabriel acerca de, por ejemplo, la cura del SIDA, si hay cura del SIDA, si hay cura para el cáncer. Nosotros pensamos, bueno, ¿qué es tan terrible que nosotros pensamos que no puede ser curado? Y Cristo curó la muerte. No existe otra enfermedad tan grande y tan, por decir, irreversible como la muerte. Y Cristo hizo revertirlo. Cristo dio vida y sigue dando vida. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando a aquella gente, a aquellos familiares que siguen estando vivos, que pueden alcanzar todavía la salvación mediante la gracia de Dios. Entonces, eso es todo, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene, por así decirlo, podemos escuchar también, ¿verdad?, la otra parte, la otra cara, si hay textos, porque hay un montón de textos que habla acerca de los que duermen, pero yo creo que la mayoría hace referencia a que nosotros estamos muertos. Interesante acerca de la resurrección, que capaz que muchos ignoran, ¿verdad?, que nosotros los cristianos ya fuimos resucitados. Nosotros nos hemos muerto espiritualmente, pero con Cristo hemos resucitado. Ya es la primera resurrección del ser humano, de cada persona. Claro que va a haber una resurrección general, ¿verdad?, en donde, ¿verdad?, en el momento que vamos a recuperar un nuevo cuerpo que va a ser una de la muerte, que estamos esperando la venida de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender. Amén. Porque Jesús dijo, no maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, los dos vamos a recibir un cuerpo, los dos vamos a ser resucitados, uno para vida eterna y otros para condenación. Vamos ahora a ver si no hay más preguntas y termino. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre, te doy las gracias, Señor, por este hermoso momento, Señor, que tú has permitido, Señor, que estudiemos tu palabra, Señor. Que leamos, Señor, los textos que hacen referencia, Señor, a que cuando morimos, Señor, partimos en tu presencia, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor, de estar cara a cara, Señor, en tu presencia, alabándote, glorificándote, Señor, esperando, Señor, tu venida. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre, que estuvieron oyendo, Señor, la palabra, que puedan ser edificados, Señor, que podamos, Señor, atesorar, Señor, estas palabras en nuestros corazones, Padre, y seguir, Señor, seguir adelante, Señor, con paciencia, Señor, esta carrera que tenemos por delante, Padre, mirando a Cristo, Señor, nuestro supremo consolador, Padre, que está, Señor, en los cielos, cuidando de nosotros todos los días. Te doy gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia, Señor, esta mañana, agradeciendo también por los hermanos que no están presentes, Señor, que tú lo puedas guardar, que tú lo puedas librar de tentación, Señor, de la misma manera que a nosotros, que puedas darnos, Señor, este hermoso día, Señor, que lo podamos disfrutar para tu gloria y para tu honra. Dejamos, Señor, abierta la jornada en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos.